Dios les bendiga, amados hermanos y amados amigos, que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente en el Señor, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora porque para dar una corta meditación de la palabra del Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor amado, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Padre amado, Señor, por este video, para que lo vean los amigos, los hermanos, para que sea de grande bendición a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Sí, Señor de la gloria. Bueno, amados hermanos y amigos, vamos a hablar. Estamos ahorita con unas enseñanzas que he comenzado cortas sobre el pecado. Ya vimos la semana pasada qué es el pecado. Ya. Así que ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado de Adán y Eva que trajo a la humanidad. Ya. Entonces, vemos 4, por lo pronto, porque hay más cosas, más consecuencias malas que trajo ese pecado de desobediencia de Adán y Eva. Pero vamos solamente a mencionar 4. Ya. Adán y Eva eran inocentes, ellos no conocían el pecado, no sabían qué era pecar, no sabían qué era bueno ni qué era malo, ellos eran inocentes. Por eso la época de esa dispensación se llama la inocencia, porque ellos vivieron en inocencia hasta el momento que pecaron. Y ya al pecar, el pecado fue porque ellos comieron del árbol que Dios les había prohibido. Ese árbol se llamaba de la ciencia del bien y del mal. Al comer ellos ya entró en ellos la ciencia del bien y del mal, ya podían darse cuenta que era malo y que era bueno. Por eso es que ellos se fueron a esconder y se taparon con hojas de higuera, porque ya tenían vergüenza. Ya, en el momento que pecaron ellos, sucedieron muchas cosas. En primer lugar, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, ellos todos los días antes de eso tenían comunión con Dios. Dios bajaba día a día a conversar con ellos. Pero desde el momento que entró el pecado en ellos, ya no hubo más comunión con Dios, ni relación con Dios, nada, ya fueron destituidos espiritualmente. O sea, ya no hubo comunión más con Dios. Pero también fueron destituidos físicamente del huerto, los echó fuera del huerto. Entonces vemos que esa fue la primera consecuencia. Ellos fueron destituidos, separados de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, de la comunión. Ya no había más comunión con Dios. Y en ese estado ellos tuvieron hijos. Y desde ese momento dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, que por el pecado de uno pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Desde ese momento la humanidad entera, desde que va naciendo, ya nace en pecado, por ese pecado de Adán que pasa a cada persona. Ya son miles de años y sigue, y se empeora la cosa, porque el pecado va aumentándose, van apareciendo el diablo, que es el dueño del pecado, el causante del pecado. El diablo le mete más cosas, más ideas en la cabeza para que hagan más atrocidades, y el pecado se va aumentando y se va deteriorando la vida de las personas. Entonces, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia que les trajo ese pecado es de que ellos murieron espiritualmente, quedaron muertos. O sea, eso quiere decir muertos para Dios. Ya ellos no respondían a las cosas de Dios, ya más bien respondían a las cosas malas. O sea,
la humanidad, usted ve que cada día está peor, se aumenta la maldad porque la gente ahorita ya no quiere saber nada de Dios, solamente quieren lo malo, eso les deleita, eso les encanta. Y a veces da mucha tristeza que desde pequeñitos, ya los niños siempre como inclinados a eso, a las cosas malas y a las cosas de Dios, no. Es porque ya quedaron totalmente separados y destituidos por el pecado que está ya dentro de la persona. Tercer lugar, Dios los había hecho a las imágenes y semejanza de Él, pero con el pecado se fue destruyendo el hombre se fue haciendo más audaz para cometer las cosas malas, que ya de la imagen de Dios ya no queda nada. Ya no queda nada, ya muy rara vez uno ve por allí personas que todavía como que algo quieren saber de Dios o que se guardan de hacer cosas malas. Son muy raros, pero es casi toda la mayoría las que le encanta vivir en el pecado. Por eso dice el Señor en Juan 3:20, dice que las tinieblas han llegado a la persona y ellos prefieren más las tinieblas que la luz. O sea, la luz es Cristo, la luz es Dios y la luz es la palabra. Y dice que ellos no quieren, ellos más aman las tinieblas, que es el pecado. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia, la cuarta consecuencia, es que el ser humano, todo en general, pues ahora totalmente han tomado tantas religiones de demonios que el diablo, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, toda la humanidad, todas, están bajo el maligno. O sea, haciendo la voluntad del diablo. El diablo les mete un montón de religiones, los lleva para acá, los tiene por allá, divididos, haciendo de todo, pero siempre haciendo lo malo. Entonces, en ese estado está toda la humanidad. En ese estado hemos estado nosotros, los que ahora somos cristianos, antes de conocer a Cristo, antes que se nos predique el Evangelio, en ese estado hemos estado todos. Pero viendo Dios que no había manera de que una persona sea salva, nadie, Él envió a su Hijo Jesucristo para que al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, sea la sangre de Jesucristo la que nos va a limpiar de todo pecado. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios. Tenía que derramar sangre, un corderito. Eso tipificaba, esa sangre de esos corderitos sin mancha, tipificaba la sangre de Cristo que iba a derramar en el futuro. Pero ellos ponían la fe en eso, o sea, desde ese momento hasta que venga Cristo. Vino Cristo, derramó su sangre por todos. Entonces ese es el plan de salvación. Dios quiere que al oír el Evangelio nosotros estemos atentos y respondamos al llamado de Dios, porque ahí Dios nos está llamando a través de su Evangelio. Nos está diciendo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. El que a mí viene yo no lo echo fuera, haciéndole la invitación al hombre, a la mujer, a todo el ser humano. Y dijo el Señor: lleven y prediquen este Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Lastimosamente el Evangelio se predica en todo el mundo y en todos lugares, pero no es ni el 1% los que vienen al Señor. La mayoría no. O tienen una religión y se conforman con ella y ahí quedan. Pero ellos no saben, ellos ignoran que en su religión no van a ser salvos. Una religión que adopta el ser humano no le puede cambiar, no le puede transformar, no le puede, esa destitución de la gloria de Dios, no lo puede hacer volver a Dios. Esa persona que está muerta en delitos y en pecado, muerta espiritualmente, no puede darle, la religión no le puede dar vida eterna. Esa vida eterna está solamente en el Señor Jesucristo, dice el Señor. ¿Ya? Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y ha dejado su Evangelio.
y dijo que se le predique a todo el mundo. Por eso dice el Señor, la señal para que, de la venida de Él, y dice, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ya el evangelio está predicándose en todas las naciones. No hay nación donde no se esté predicando el evangelio. Entonces, esa es la esperanza para el ser humano. Lo único es el Señor Jesucristo, recibirlo como su Salvador. Al escuchar el evangelio tenemos que hacer dos cosas. El Señor dice, el Señor Jesucristo mismo repitió, dijo Él, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y creer en el evangelio, dos cosas, arrepentirnos y creer en el evangelio. Al hacer esas dos cosas nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios, y Dios en ese momento nos sella, ya nos sella con el Espíritu Santo como propiedad de Él. Nos da el Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo, para que desde ahora dice que ya somos hijos de Dios, engendrados por Dios. Y aún dice que Él nos hace que uno solo con Cristo. O sea, Él hace toda una obra completa, maravillosa de amor en nuestra vida, pero es solamente al creerle y arrepentirnos de nuestros pecados. Es todo lo que demanda el Señor para poder ir a la presencia de Dios, al cielo. El Señor Jesucristo dijo que Él va a venir a ver a los suyos, a los cristianos, a la iglesia. Él va a venir hasta las nubes. Eso es lo que le llamamos el rapto. Viene el Señor hasta las nubes, toca la trompeta, y todos los que tenemos el Espíritu Santo oiremos la trompeta y volamos. Dice que en ese momento somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 51 y 52. Juan 1:14, Juan 14, 1 al 3, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Todo, también otra cita, Filipenses 3, 19 y 20. Todas estas citas nos están hablando de que Cristo viene por nosotros, de que nos viene a llevar, sacarnos de este mundo que ya mismo perece. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros, solamente creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de todo pecado, y el Señor nos deja, dice, blanco como la nieve. Esa es la preciosa esperanza que hay de salvación. No hay otra forma de ser salvo, por ninguna religión, ni por buenas obras, ni nada de lo que existe en este mundo, nada puede salvar, solo el Señor Jesucristo. Entonces, todas esas consecuencias que trajo el pecado y que están en la humanidad, cuando venimos a Cristo, Él transforma eso para bien. Ahora dice el Señor que los cristianos, los que ya estamos en Cristo, dice que cada día nos va renovando de gloria en gloria, ya conforme a la imagen del que nos creó. O sea, ya esa imagen de Dios que habíamos perdido por el pecado, en Cristo es de vuelta, nos devuelve a nosotros, nos devuelve. Esa enemistad que había con Dios por motivo del pecado, dice en Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que murió por nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Tenemos ahora paz con Dios, que antes había una enemistad. Entonces, hace grandes cosas el Señor solamente por creerle a Él. Por eso es que el peor pecado que puede existir es no creerle a Dios. Por eso dice, el que no cree este evangelio será condenado. La condenación es por no creerle a Dios, su evangelio. Entonces, no le cree a Dios, esa alma se va eternamente y para siempre al infierno. Porque de que el infierno existe, eso es real. Por ahí anda una religión diciendo que no hay infierno. El diablo le ha metido a ellos eso. Pero el Señor Jesucristo es el que más habló del infierno. Entonces, sí van a ser condenados en el infierno todo aquel que no crea, eternamente y para siempre. No es que un día van a sufrir tormento por un tiempo y después salen. No, nadie sale, es por los siglos de los siglos que serán atormentados allí. Entonces, amados amigos, si usted no había escuchado el Evangelio, este es el Evangelio de salvación. El Evangelio no es religión, es poder de Dios para transformar, para cambiar, para convertirnos en nuevas criaturas.
en Cristo Jesús. Esto, aunque trajo tantas malas consecuencias, la humanidad entera se debate en estos pecados, y más pecado, y aumenta cada día más pecado. El diablo les mete más cosas, más pecado para que vivan más hundidos. Pero el ser humano está reacio a creer en el Evangelio. Y mueren y nacen, y mueren, nacen y mueren por cantidades, por miles, por millones en el mundo entero, y siguen y se van sin salvación. Así que, amigo, amiga, usted todavía está a tiempo. Mientras tengamos vida, dice el Señor, que hay esperanza. Entonces, hoy se le está predicando este evangelio precioso de nuestro Señor, el amor de Dios. Mire cuánto amor, que siendo inmundo, cochino y embarrados en pecado desde la mollera hasta los pies, el Señor nos da esa oportunidad de que vengamos a ser blancos como la nieve, borra nuestros pecados y podemos tener comunión con Dios. Y Él nos fue a preparar un reino eterno, y Él vendrá a llevarnos a ese reino eterno. Así que sea parte, amado amigo o amiga, de ese reino eterno que Dios está ofreciendo en su Hijo Jesucristo. Solamente diga esta oración: bendito Dios, que estás en los cielos y en todo lugar. Gracias por predicarme tu palabra, tu evangelio. Yo he creído en esta hora. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que su sangre nos limpie de todo pecado. Y en esta hora, Señor Jesucristo, vengo a ti pidiéndote que me perdones. Reconozco que he pecado. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Gracias, Señor. Yo creo que soy salvo desde este momento que he invocado tu nombre. El que invocare tu nombre será salvo, dice la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.